¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Horacio? Mati? Todo bien, recién llego de la misa de precepto de hoy, así que si tengo un poco la frente marcada, ya saben por qué lo que es. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es raro porque siempre te toca estar haciéndome, va, vos que me entrevistabas a mí y ahora sí hizo como un cambio. Y bueno, veremos si soy buena entrevistadora. Pero bueno, antes que Estamos todos nada, sí, aprendiendo. vamos, claro, se va aprendiendo. Bueno, antes que nada, si te querés presentar, contarle un poco a la gente quién sos. Ya te conocemos como referente de la batalla cultural, pero más allá de eso, ¿quién es Horacio en su día a día? Bueno, en primer lugar, antes que todo, te quiero agradecer un montón de poder estar en tu espacio y para mí es un gusto y como lo hemos hablado tantas veces en privado, aprendo muchísimo de vos y de toda tu familia y de paso también saludar en especial, hoy en particular, a Nicolás, que recientemente cumplió años, a Estuliendo, que es un amigazo de Buenos Aires y espero algún día poder compartir un asado con él. Y también a Cito Maidana, que me ha enseñado muchísimo de política. De hecho, cuando tenía algunas dudas, he acudido al presidente de la Juventud de la JPD, así que me encanta estar entre gente tan buena onda, digamos, así en términos poco coloquiales. Y eso yo, simplemente un miembro más de la Fundación Libre, una vez que la inició, y soy uno de los creadores de la Resistencia Radio, que tengo la suerte y el gusto de poder hoy vivir de eso, agradeciendo enormemente a la gente que nos apoya y que es un apasionado lector. Creo que ese sería todo mi currículum, un apasionado lector. Todos saben que no soy intelectual, que no soy ejemplo de vida, simplemente trato de transmitir humildemente lo poco que he ido recibiendo de gente que sí sabe. Así que creo que ahí empieza y acaba mi currículum vital, eso es todo. Y en el día a día, ¿qué hago de mi vida? Bueno, me levanto, trato de ver cuánta gente me ha insultado por redes sociales, después que hice el chequeo y le preparé el desayuno a la familia, me pongo a trabajar en la oficina, porque soy empleado privado por las mañanas, después vuelvo, empiezo a editar videos para mi canal, me pongo a ver qué puedo hacer para la fundación, escribo las reflexiones del día, escribo mi columna semanal para España, mantengo contacto con Villamor o Pablo Muñoz respecto a temas muy específicos de noticias internacionales que nos sirven para poder luego tocar en la radio y coordinamos los vivos, los Twitch, las conferencias que organizamos, a veces me toca exponer a mí, a veces me toca a mí moderar. Y simplemente eso, es una vida bastante tranquila la que hago yo. Estoy apasionado por el boxeo, como verán. Muy apasionado, No, creo sí. que es la gran pasión. Y un poco manco en el counter, pero igual creo que estoy mejorando de a poquito. Eso, ahí acabó toda la vida de ahora sí justo. Bueno, antes que nada, gracias por los consejos del otro día también de boxeo que me tiraste ahí. De a poco vamos aprendiendo. Sí, Así que bueno, gracias. Bien, ahora ya quería arrancar un poco más a meternos en lo que es el vivo, que elegimos justamente hablar sobre el progresismo. Y la primera bien. pregunta para ir y entrar directamente que te quiero hacer es, ¿qué es el progresismo para vos? Uy, es la pregunta más compleja de todas, porque lo que cuesta definir el progresismo es desde qué perspectiva uno se posiciona, digamos. Les voy a dar un ejemplo sencillo para que se pueda entender medianamente de qué estamos hablando. Si uno habla de progresismo, tiene desde la vertiente más histórica, que uno se tendría que remontar quizás a la Revolución Francesa, o al menos donde yo hago el corte histórico. Quiero aclarar porque hay una versión filosófica que empieza a ver que el germen del progresismo ni siquiera se da al comienzo de la Ilustración, sino ya en el bajo medioevo, en el tardo medioevo particularmente, con Guillermo de Ockham. Esa cuestión específica la vamos a dejar para el final si querés, porque lo que parece tan abstracto, van a ver que es muy simple y que se aplica el día de hoy, 6 siglos después. Pero bueno, ¿qué es el progresismo? El progresismo es una corriente filosófica que se traduce a la postre en un movimiento político, pero que es esencialmente una corriente filosófica que considera que el ser humano está compelido al progreso indefinido y la liberación absoluta. Son los dos grandes pilares del progresismo como corriente filosófica, para que se pueda esquematizar de la forma más sencilla posible. Progreso indefinido, que se traduce en una de las principales características del progresismo, que es el materialismo. Por eso van a notar que hay ciertas simetrías cuando uno habla de progres, a veces en algunos socialistas, que traducen todo en una expresión de la lucha de clases, como en aquellos que simplemente reniegan de un orden trascendental y creen que toda la vida se puede solucionar simplemente aplicando leyes de mercado. Van a ver que si bien hay una discrepancia entre ambos sectores, porque la hay y es cierta, digamos, aún así, aquel que quiera entender la vida del hombre
solo por la lucha de clases o solo por la oferta y la demanda, estoy hablando solamente, no estoy diciendo que sean elementos que uno no pueda considerar luego, ya cae en una de las vertientes del progresismo. Así también esa versión materialista la van a encontrar tanto en aquellos que intentan explicar la forma de vida de estas reglas, como en el transhumanista, que intenta volcar la ciencia como forma de trascendencia, pero solo en la ciencia material, la ciencia empírica. Ejemplos concretos de esto, para no hablar de transhumanismo, pueden ver un ejemplo específico en 1620 con Francis Bacon. Francis Bacon es el que llamaba a reemplazar a Dios por la ciencia. Y de hecho, uno va a notar que los progresistas son ante todo cientificistas. ¿Qué quiere decir cientificistas? Que no es que se nutren de la ciencia per se. No se nutren del conocimiento científico, sino que hacen del conocimiento científico un dogma. Y allí está el tema de fondo, en la forma dogmática de entender a la ciencia. Por eso, vamos a estar en la primera característica, que es este progreso indefinido. Se nutren de lo material, particularmente de esta actitud cientificista, para intentar mostrar que el ser humano puede alcanzar ese paraíso perdido. Esa naturaleza caída del género humano la niegan y por lo tanto, todo se puede explicar desde la razón, todo se puede explicar desde esta actitud cientificista. Vamos a tomar ejemplos concretos para pasar al segundo ejemplo para que se entienda en forma concreta. Tenemos por un lado, un transhumanismo que ya deviene de negar las reglas morales y éticas, usos, costumbres, tradiciones, que ya se había gestado en parte con Francis Bacon, que llamaba a reemplazar a Dios por la ciencia. Muy parecido a lo que sucede con Robespierre, que también intenta reemplazar en nombre de la razón a Dios, por un lado. Bien, pero luego tenemos otros tipos de materialismos, como aquellos que intentan explicar todo solo desde la oferta y la demanda. Pienso en este momento, sin ánimo de entrar en discusión, pero un ejemplo concreto en Gloria Álvarez, que intenta explicar todas las relaciones humanas a partir de leyes económicas, o incluso el propio Marx, que era cientificista. Marx, de hecho, cuando habla de que la religión es el apio del pueblo, Marx era cientificista porque de hecho era un darwinista puro Marx, digamos, o sea, hay como que hay que leer en profundidad a Marx para entenderlo, y así van a ver que todas estas corrientes siempre se definen en el progreso material indefinido. Pasa que hay distintas vertientes, digamos, o sea, uno diría, bueno, porque el socialismo no aspira al progreso material como el capitalismo. Bueno, son interpretaciones, porque en realidad el comunismo lo que tiende es hacer de erradicar el Estado, que al no existir propiedad privada, sí va a haber una situación de prosperidad. Y de hecho uno ve las corrientes utilitaristas en economía, particularmente con ciertos vestigios de Jeremy Bentham, que ven que las ideas de revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad, cuando no alcanzan a todos por igual, intentan al menos esparcir sus beneficios a la mayor cantidad de personas posible, siempre en términos de placer, goce y satisfacción de las necesidades humanas. Bien, eso por un lado. Vimos que entonces el progresismo, resumiendo esta primera parte, progreso material indefinido, en todas sus vertientes, ¿bien? Por eso dije no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Pero tenemos otro patrimonio que es muy interesante, es esta versión de la liberación absoluta. Vean, vamos a hacer un recuento de qué es el progresismo en esta liberación absoluta. ¿Qué tienen en común Robespierre en la Revolución Francesa, Marcuse en el Mayo Francés? En realidad él escribe un año después del Mayo Francés conceptualizándolo. ¿Qué tienen en común Gloria Álvarez? ¿Qué tienen en común? Incluso podríamos tocar Lipovetsky, estoy dando un ejemplo, pero muy Lipovetsky, el ex diputado del PRO que se encargó de llevar adelante en el 2018 la agenda del genocidio prenatal. Van a ver que hay un factor en común. Muchos liberales. Porque también después, obviamente, más allá de Gloria Álvarez, hoy en día... No quería hacer cuestión porque me llevo muy bien con los liberales, pero sí, bueno, sería un ejemplo, pero van a ver que mucha de esta gente van a ver que siempre está en común esta agenda de la liberación. Esta agenda de la liberación. Porque cuidado, mucha gente habla de la libertad. Mucha gente habla de libertad. ¿Bien? Eso es real. Hasta Mussolini hablaba de la libertad de su pueblo, si vamos al caso. El tema es, bueno, ¿cómo definimos libertad? Ya tenemos un problema. Bien. El progresismo tiene una visión muy compleja de entender. Voy a tratar de traducirlo en términos más sencillos posibles. El progresismo
lo que busca es la liberación absoluta. Y es una liberación que es siempre acorde al contexto histórico, porque al negar los trascendentales, que es una característica propia del progresismo que niega los trascendentales, esta liberación es en términos concretos. Bien, ejemplos, la liberación de la mujer, la liberación del transexual, la liberación de las especies, ahora que está en boga el tema del animalismo y el veganismo, que de hecho mañana vamos a hacer un vivo al respecto con Pablo Muñoz. Tenemos la liberación luego del proletariado, la liberación de los afrodescendientes. Van a ver que siempre es en relación a. Y cuidado que no necesariamente es una versión de Hegel y esta visión del opresor oprimido, de la tesis, antítesis y síntesis. No es tan así, porque de hecho en ciertos espacios no hay posibilidad de síntesis alguna, es simplemente un contradictorio que entran en conflicto, tal como lo tendré de Carl Smith. ¿A qué vamos? La liberación absoluta es uno de estos dos pilares, además del progreso indefinido, uno de los pilares del progresismo. Esta búsqueda constante de la libertad, y eso lleva a consecuencia, que el progresista está en constante revolución. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decimos normalmente a aquellos que abogamos por una filosofía, podríamos decir, de derecha? Vamos a decir en términos genéricos, de derecha, para abarcar todos los espacios. Para la persona de derecha, un vehículo no se maneja solamente con el acelerador. De hecho, no en vano un vehículo tiene freno, ¿bien? No en vano tiene un freno. Entonces, hay momentos en el que es necesario encontrar ese equilibrio entre lo que es mutable, como un régimen político, la técnica, la ciencia, y lo que es perdurable. Por ejemplo, los usos, las costumbres, las tradiciones, el orden trascendental, la fe, la moral, la ética, la patria, la familia. Entonces, la derecha siempre está oscilando entre todos en este abanico, lo que es mutable a lo que es perdurable. Vemos pues, que el progresista, en esta idea del progreso indefinido, no puede estancarse, porque si se estanca, abrazaría una actitud conservadora. Entonces, ahí tenemos el tema de fondo. El progresista necesita constantemente la revolución por la revolución misma para alcanzar el grado de libertad plena. Y eso, curiosamente, genera una paradoja, porque lo estanca en un estado de esclavitud de la propia revolución. Por eso van a ver, cuando nosotros hablamos de la tradición progresista, que en el tiempo pasado, cuando los progresistas, y voy a citar a alguien que me encanta por su música, Elvis Presley, y vos me tocó un ejemplo concreto que a mí me fascina porque me encanta su música, era contestatario. Él era un progresista porque rechazaba ese orden conservador de su época y se animaba a desafiar las leyes del momento, particularmente los usos y costumbres. Particularmente los usos y costumbres, ¿no? Y sin embargo hoy, en nombre de la corrección política, los propios progresistas han enarbolado la censura, el espacio de zonas seguras, la cultura de la cancelación, mediante la cual, si ciertas ideas son enarboladas, automáticamente tienen que ser censuradas. Es decir, los mismos que favorecían la libertad plena en tiempos pretéritos son los que ahora están favoreciendo el filtro para saber qué se dice y cómo se dice. Espero haber sido lo más claro posible, porque es un tema muy complejo, pero para resumir, Sí, sí. ¿cuál sería la respuesta de qué es el progresismo? Para resumir todo lo que hemos dicho, bueno, el progresismo es esa visión filosófica que luego se traduce en política, en un orden político, que se sustenta tanto en la liberación absoluta como en el progreso indefinido. Y esto genera tres grandes características. El universalismo de las ideas, por eso van a ver que un neocons es tan progresista como la Internacional Socialista, porque intentan llevar su modelo al mundo sin respetar el sistema foral. Es ante todo materialista, es decir, reniega del mundo de las ideas, del mundo espiritual, del mundo trascendental, y esencialmente es apátrida y anticlerical. Pero esto es como un devenir de estas dos principales características. Va a renegar de la fe y de la patria, porque justamente es universalista y materialista. Espero haber sido lo más claro posible. Sí, bien, 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 sí, 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 sí. Y ahora, esta es otra pregunta, ¿no? Pero mucho se dice que nosotros somos justamente los contrarrevolucionarios bueno, de justamente esta batalla cultural, ¿no? ¿Cómo explicarías vos eso? ¿Qué es que nosotros seamos contrarrevolucionarios? Bueno, vamos a ver, vamos por parte, a ver.
para entender por qué somos contrarrevolucionarios, tenemos que entender que en realidad estamos en un proceso revolucionario. O sea, eso es importante, digamos. Si nosotros no entendemos y no asimilamos que estamos dentro de un proceso revolucionario, no se entiende que es la contrarrevolución. Pero ¿dónde germina el proceso contrarrevolucionario? Y curiosamente va de la mano a lo que hemos hablado del progresismo. Muchos me han sabido preguntar por qué yo pongo el quiebre, al menos en mi humilde lectura. Yo saben que me inspira mucho en este tema en Belloc, Hilary Belloc, que es un gran historiador que lo recomiendo. ¿Por qué hago el punto de quiebre en la Revolución Francesa? Porque podríamos tomar cualquier otro proceso revolucionario, desde los cristeros, la Segunda República, la Revolución Bolchevique, el gran salto adelante de Mao Zedong, pero tomamos justamente la Revolución Francesa, porque aquí es donde se ve que estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad se terminan institucionalizando. Entonces, esta revolución es lo que impuso luego la propaganda política tal como se conoce hoy. Para esto yo recomiendo un libro muy interesante que se llama La propaganda política de Domenech, que si bien se utiliza el marketing es fundamental para conocer lo que es el mundo de transmitir ideas políticas. En la Revolución Francesa se muestra ese sistema propio del materialismo, desarraigado de la fe, la patria y las tradiciones. Para eso también es recomendable leer a Gramsci, que tiene una lectura muy interesante respecto a Maquiavelo. Y también se genera en la Revolución Francesa lo que es un sistema de adoctrinamiento muy particular en las escuelas primarias, donde hasta antes la libertad de educación pervivía. Curiosamente, luego la Revolución en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad es cuando ya el poder político se encarga de dar la educación obligatoria a los infantes, pero ya con ese sesgo ideológico propio para legitimar el Estado. Tema fundamental. Para esto yo siempre recomiendo también, entre tantas lecturas, hay un libro muy interesante que es de Jugnet, que es justamente los problemas filosóficos, muy interesante al respecto. Bien. Antes de que sí. antes de que sigas, hay gente que por ahí se está metiendo de a poco en todo esto. Entonces, ya que estás hablando de libros y todas estas cosas, te consulto, ¿qué le recomendarías a una persona que justamente se quiere empezar a formar? En el tema específico del progresismo, y hay muchas obras por las cuales arrancar. Desde El hombre eterno de Chesterton, para quien tiene una visión más católica, vamos a tratar de ser lo más amplio posible, hasta quien quiere entenderlo simplemente la cuestión netamente política, y de paso le mando un saludo enorme que veo que está conectada a Zoe Bulacio. Simplemente la cuestión política, les recomendaría para la cuestión del progresismo, Hilary Belloc, respecto a un libro que se llama La Revolución Francesa. Allí van a encontrar el germen. Pero luego hay un libro que está siempre en mi mesa de luz, que es Las bondades del pesimismo de Sir Roger Scruton, autor agnóstico, dicho sea de paso. Aclarar esta cuestión. Bien, son como libros introductorios. En la Revolución Francesa se ve este proceso revolucionario, pero muchas veces se cree que ser contestatario implica ser contrarrevolucionario. Y de hecho, para mí, humildemente, puedo estar equivocado y bienvenidas sean las críticas, no creo que sea así. Debe dar un ejemplo muy sencillo. Y va a ser incluso una suerte de autocrítica, porque es muy buena la pregunta. ¿Cómo definiríamos que somos contrarrevolucionarios? Aclarado que estamos en un proceso revolucionario, la contrarrevolución es aquel proceso cultural, político, educativo, mediático, en los distintos campos, diríamos en términos de Pierre Bourdieu, que intenta deslegitimar y suplantar el régimen imperante por aquel régimen anterior o aquel régimen superador. Para entender esto en forma concreta, porque yo sé que es medio abstracto, vamos a ser medio abstractos. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos 6 candidatos a presidentes. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Supongamos hipotéticamente que tenemos 6 candidatos a presidente. De 6 candidatos, hay 5 que hablan de economía. De estos 5 candidatos que hablan de economía, te doy un ejemplo hipotético, hay, por ejemplo, uno que es de extrema izquierda a uno que es, entre comillas, de extrema derecha, ¿no? Unos que hablan de un sistema totalmente estatizado y otros que hablan de un sistema económico totalmente libre. Pero hay un sexto candidato que no habla de economía, habla de Dios. O sea, patea el tablero, básicamente. A lo que voy yo es, ¿cuál sería contrarrevolucionario? Si tenemos un sistema revolucionario que busca que el ser humano se conforme en forma fragmentada y atomizada, ya sea como una unidad de consumo y de producción, o ya sea como un simple engranaje más en el sistema estatal,
¿Cuál sería el sistema contrarrevolucionario si no es aquel que justamente busca establecer un cuerpo intermedio, llámese fe, llámese patria, llámese familia, llámese lazos comunitarios, llámese legado intergeneracional en términos de Edmund Burke, que busca justamente romper con este sistema que solamente ofrece una visión materialista del hombre, ya sea unidad de consumo y de producción o ya sea simplemente un engranaje más en el sistema estatal. Por eso, la contrarrevolución no es solamente aquel que se opone a lo hegemónico, porque puede haber una hegemonía, voy a dar un ejemplo concreto. Pensemos, puede haber una hegemonía que plantea el genocidio prenatal como un derecho. De hecho, vos, Fátima, lo has padecido, al feminismo te han perseguido, te han censurado, te han atacado por ser pro vida. ¿Bien? Sí, Ahora, sí, sí, ¿qué sí, sería creo. contra? No, perdón, sí. No, pero está muy bueno el ejemplo tuyo porque sirve muchísimo. Vos serías un ejemplo paradigmático de contrarrevolución. Porque la contrarrevolución que propone es justamente la mujer emancipada. La mujer emancipada, la mujer libre. Lo que voy yo es, ¿qué sería más contrarrevolucionario? ¿Qué sería contrarrevolucionario? Porque por un lado está la manada del feminismo, que lo que buscan es que la mujer obedezca al feminismo. Pero luego hay un sistema, que nos guste o no guste dentro de la posmodernidad, que quiere subsumir a la mujer a estar por fuera del hogar, a estar por fuera de la familia, a estar por fuera de los lazos comunitarios, por fuera de la religión, por fuera de todo. Que siga simplemente una mujer empoderada, que trabaja en una oficina, que asciende, bueno, no milite el aborto sea legal y gratuito, sino que se lo pagó con su propio bolsillo, que tiene Tal 5 cual. gatos, que consume Netflix, que tuitea, que tiene un iPhone. Y yo no sé si están contrarrevolucionarios. Yo lo que veo es que están haciendo funcionar el sistema. Algunos más por derecha, otros más por izquierda, pero en última instancia hay un sistema que se favorece. Y de esto es lo que se beneficia justamente, por ejemplo, de la Big Tech. Pero el sistema contrarrevolucionario es justamente aquello que promueve quebrar con esta revolución. Y no es solamente ya pisar el freno, sino incluso, podríamos decir, hasta girar en U, si lo quieren ver en términos automovilísticos. Es volver a las raíces, volver a lo que es la propia esencia de la humanidad. Creo que esa sería la respuesta de qué es lo que es la contrarrevolución. No es solamente una respuesta a lo hegemónico, sino es apartarse de aquella esencia revolucionaria. Si la revolución promueve un eterno presente, propio de toda revolución, que es el eterno presentismo, lo contrarrevolucionario es aquello que reconoce que hay un orden trascendental y esto implica un reconocimiento de lo que es el tiempo. Sobre esto hace poco escribí una serie de reflexiones, creo que fueron 7 partes aproximadamente, donde explicaba lo que es el tiempo para cada gran pensador como en la humanidad. Y sin embargo todos terminan coincidiendo en última instancia. El tiempo es un continuo y el tiempo reconoce un pasado, un presente y un futuro. Cada uno de su interpretación y su perspectiva. Curiosamente la revolución lo que único que reconoce es el eterno presente. Por eso no se piensa a futuro y tenemos fenómenos como las inmigraciones sustitutivas por la falta de natalidad en Europa, los hombres herbívoros en Japón, o las faltas de inversiones a largo plazo en países del tercer mundo, como también hay un ataque al pasado, revisionismo histórico, ataques a las iglesias, ataques a los monumentos en cada manifestación, sea de Black Lives Matter, sea de la revolución molecular en Chile. Así que bueno, espero haber sido claro en ese punto. Perfecto, ahora. Justo estaba leyendo que querían que guardemos este vivo, así que lo fijé para hacerme acordar de que lo guarde, pero bueno, me voy a acordar. Bueno, y después te quería preguntar, vos dijiste que estabas haciendo cuando estábamos arreglando esto del vivo y demás, me comentaste un poco de que estabas haciendo una investigación, ¿puede ser? Sí, estamos justo en la mitad de un ensayo en ese sentido. ¿Te animás a Es contarnos un medio, poquito de qué sí, trata y sí, demás? es muy interesante porque tomo como punto de partida justamente un libro que hace poco me han regalado, que lo escribe un autor que es de izquierda y se llama La traición progresista. Es un libro muy interesante, porque lo escribe alguien de izquierda. Y en esa perspectiva lo que se muestra es justamente un tema que, sin darnos cuenta, quizás pocos habíamos caído en razón hasta hace poco, que la libertad de expresión en forma irrestricta y absoluta, tal como se concibe en términos contemporáneos, queda claro porque hay algunos mitos respecto a la Edad Media. En realidad en la Edad Media existía la libertad religiosa, existía la libertad de expresión, pero no en los términos como se conocen hoy. Los términos más modernos o incluso postmodernos de lo que es la libertad de expresión fueron enarbolados en grandes medios, defendidos al menos, por lo que en su momento se podría considerar como un espacio más progresista. Y es ese propio espacio progresista el que al día de hoy
viene a reivindicar la censura. Pero acá está la trampa, digamos. Vamos a tratar de hacer algo más divertido. ¿Por qué reivindican la censura? Y básicamente porque lo consiguen llegar al poder. Lo cual me hace llegar a una conclusión que la estoy investigando, por eso estoy en investigación y bienvenido sea que en los comentarios nos puedan aportar cuál es la perspectiva de cada uno. Porque uno termina dándose cuenta de que con el tiempo hay una tendencia propia de la naturaleza caída del hombre a querer perpetuarse en el poder. Es casi una máxima. Incluso nuestros amigos liberales van a saber reconocer este fenómeno. De hecho, uno ve que muchos autores liberales han reconocido que era necesario poner un freno al poder por la tendencia que hay en el hombre a querer abusar del mismo. Ahora bien, la cuestión es que el poder no siempre es político, o al menos no siempre es estatal. Seguramente sea político, pero no siempre es estatal. ¿Qué significa esto? Que si hay una tendencia a abusar del poder, por lo tanto tiene que existir unos mecanismos necesarios para limitar las pasiones. ¿Qué sucede cuando este poder ya no es un poder estatal? Puede ser un poder mediático, puede ser un poder cultural, puede ser un poder incluso educativo. Ejemplos concretos. Vamos a contarle una anécdota para que se entienda. Todos conocen que hay un diputado muy conocido que se llama Fernando Iglesias. ¿Bien? ¿Sí? Es bastante conocido. Y de hecho es bastante reivindicado por ciertos espacios antiperonistas en Argentina. Fernando Iglesias tiene una cantidad de seguidores y un poder político y un acceso a las cámaras que de repente yo no tengo ese poder. Yo tengo un humilde programa de radio chiquito acá en Córdoba, un canal en mi caso, mi canal tiene apenas 12.777 suscriptores, es un número chico dentro de todo. Y Bueno, apenas pero poco igual es vas poquito. aumentando. Un Pero al poquito, lado de claro. Fernando Iglesias, claro, yo si salgo, salgo en Canal C de Córdoba. Él si sale en horario prime en América y en DN. O sea, hay una diferencia, ¿no? Entonces, él me acusó a mí y a nuestro equipo de la radio de ser operadores kirchneristas. Por solo transmitieron una noticia que incluso nosotros decimos que lo más probable es que la denuncia se contra haya sido una operación de kirchnerismo. O sea, decimos lo estábamos defendiendo en parte a Fernando Iglesias. Pero él nos acusó. Y claramente que empezó toda una campaña de desprestigio en nuestra contra. Entonces, quiere decir que hay poder. ¿Qué es lo que vamos entonces con lo que es la tradición progresista? Que en nombre de la liberación, antes de tener el poder, claro que defendían la libertad. Lo que buscaban era allanar el camino, como todo mecanismo de poder, busca allanar el camino. Ahora, una vez que llegan al poder, la situación muestra lo que es la naturaleza propia del hombre. Y acá está lo hermoso de estudiar la antropología del hombre. Esto es lo hermoso de estudiar la antropología del hombre y su naturaleza caída. Porque una vez que sea quien sea que llegue al poder, automáticamente empieza a legitimar su estancia en el poder, su reposo en el poder, su permanencia en términos maquiavélicos. Por eso insistí. Es interesante leer a Maquiavelo, pero también es interesante ver qué dice Gramsci de Maquiavelo. Es muy interesante lo que aportan. Porque van a ver que esto, incluso para quien no quiera leer a Gramsci, que sé que es un poco engorroso, simplemente pueden ver una película muy curiosa, y muy llamativa, que se llama La Rebelión de la Granja. Es una película de dibujos animados, tiene como 30 años, creo, si mal no me equivoco. Quien llega al poder siempre llega bajo este discurso de yo vengo a prometer la liberación absoluta, como hizo Robespierre. Pero una vez que llegan, automáticamente son presos de su propio poder. Robespierre bajo la guillotina, porque la revolución constante tiene este costo. Hay que seguir revolucionando, no se pueden quedar en el poder perpetuamente los mismos. Y a su vez entran en las contradicciones propias, porque quienes antes hablaban a favor de la libertad de expresión son los que hoy promueven la cultura de la cancelación y la censura. Y ya no solamente desde el Estado, sino desde las propias corporaciones. Piensa en este momento que hoy Twitter tiene mayor poder de censura que el propio Senado de los Estados Unidos. O sea, lo que el Senado de Estados Unidos no ha logrado silenciar a Donald Trump, sí lo han logrado las Big Tech. ¿Bien? Y esto marca una línea editorial. Entonces, eso es lo interesante de leer, insisto, si no pueden leer a Gramsci por falta de tiempo, porque uno entiende lo que es la familia, la película esta es muy corta y van a darse cuenta de cómo llega alguien prometiendo liberación y seguridad y orden al poder y cómo luego automáticamente cuando logra llegar al poder activa todos los mecanismos para concretar su permanencia. Lo mismo sucedió con el progresismo. Elvis Presley era contestatario a su época. Elvis Presley no le interesó ofender
a la sociedad conservadora con tal de expandir su arte. Y no lo hizo por dinero, realmente él era un artista. Como Muhammad Ali, y yo lo admiro, por eso tengo su cuadro detrás mío. Y a pesar que yo no coincido con su credo, pero él estuvo dispuesto a desafiar el sistema con tal de no ser silenciado. ¿Qué es lo curioso? Que hoy el progresismo, su principal bandera, ¿cuál es, Fátima? Su principal bandera es restringir la libertad de expresión a riesgo de ofender a alguien. Y acá vamos a hacer una aclaración que esta parte de mi investigación, que te voy a dar como el adelanto y la primicia a vos, que es parte del ensayo que se va a presentar en mi libro. Genial. Muchas veces se ha preguntado cuáles son los límites de la libertad de expresión. Es una pregunta que al menos yo me la hago genuinamente todos los días de mi vida, es decir, ¿dónde estaría el límite para que alguien no pueda expresarse? Yo creo que la libertad de expresión tiene que ser irrestricta por más aberrante que nos parezcan sus ideas. Por más que alguien quiera legitimar lo más nauseabundo, las ideas para mí tienen que ser permitidas, porque es un riesgo muy grande que se activen mecanismos que luego son mutables o reemplazables para que otro pueda determinar que mis ideas, particularmente mi fe, no pueda ser dirimida públicamente. Sí creo que tiene que haber un límite cuando dichas ideas, que aún pueden ser ofensivas o no, quiero aclarar, las ideas pueden llegar a ofender a más de uno. Sí es cuando hay una cuestión de un ataque, una injuria, una calumnia a nivel personal. Por eso van a ver que yo Claro. en mis videos he invitado a mucha gente, me he invitado desde Javier Milei, libertario, ANCAP, hasta un conservador como Nahuel Sotelo, que le mando un saludo enorme. Hasta hemos tenido a Gómez Centurión en mi canal, hemos tenido a Cristian Iturralde, hemos tenido a Patricio Lons, o sea, un abanico importante, digamos. Pero siempre se han discutido ideas, o sea, lo que haga cada persona, digamos, no es de mí querer venir ni a difamar a nadie, ni injuriar, porque no creo que sea el camino tampoco, digamos. Entonces, hasta ahí estamos, ¿no? Entonces tratamos de ser lo más claro Y aparte posible. está ¿Cuál es bueno la también, o sea, demostrarlo, ¿no? El hecho de que, bueno, hablo con todos, pero porque está bien, por más de que pensemos distinto en algunas cosas, los invito igual y que en su punto de vista, y bueno, qué sé yo, se habla de siempre desde el lado del respeto, pero es importante eso, es importante. Exactamente, y ya como para no extenderme tanto, quisiera decirte entonces dónde está para mí la tradición progresista fundamentalmente, y este es como el cierre de parte de la tesis mía, y justamente la cultura de la cancelación se fundamenta esencialmente en la no ofensa, y por eso quise hacer esa introducción respecto a qué sucede cuando las ideas ofenden. Bueno, las ideas pueden ofender, lo importante es saber distinguir entre ideas y personas. No me parece válido ofender a una persona. Al menos yo no lo considero válido. Lo cual no quiere decir, y esto tengo que aclararlo porque yo sé que después vuelven los comentarios, chusmeríos, un lleva y trae impresionante. Creer que algo está bien o creer que algo está mal no equivale a creer que algo deba ser prohibido o permitido desde el Estado. Tengo que aclararlo, parecido como 25 veces, pero bueno, lo vamos a aclarar la vez número 26. Yo podría estar de acuerdo o no con, por ejemplo, voy a dar un ejemplo ridículo. Yo podría considerar que no es bueno que Fátima tenga un cuadro detrás suyo, porque simplemente soy alguien que tiene rechazo a los cuadros. Pero no por ello quiere decir que aunque yo considere que esté mal que ello es un cuadro, como podría decir que está mal, por ejemplo, que se tatúe una cruz sebástica en su brazo, no por ello quiere decir que yo voy a prohibir que se tatúe una cruz sebástica. O sea, yo puedo emitir un juicio, de hecho, algún día voy a explicar qué es emitir un juicio en filosofía, pero eso no implica que uno esté a favor o no de prohibir ciertas actividades, porque de repente parece que se confunde, y de ahí viene el mito de que los conservadores son estatistas, digamos, es una falta de lectura bastante interesante. Bueno, ¿qué sucede? Que las ideas pueden ofender, insisto, mientras no se ingrese en una esfera personal de calumnias o injurias, las ideas pueden ofender, capaz que yo diga que para mí, ejemplos concretos, y qué bueno que esté, por ejemplo, una gran persona que yo admire y respeto, no solamente ella, sino a su novio, como Santiago Gerardi, que soy Bulacio. Pero tengo un respeto enorme a ambos. Yo puedo Una tener genia, muchas soy diferencias. gran amiga, le mando un Y abrazo fíjate, grande. fíjate que yo puedo tener muchas diferencias con ella, como también puede tener muchas diferencias Fátima, respecto a ciertas ideas, es decir, bueno, a ver, ¿es conveniente o no es conveniente, por ejemplo, hacer la acción X, Y o Z? Lo cual no quiere decir que yo los vaya a prohibir. Pero son ideas, lo que hagan en su vida. A mí no, de hecho mi preocupación es que se me está enfriando el mate, por ejemplo, no es particularmente tu vida privada, pero Claro. se discuten ideas,
se discuten ideas, aunque las ideas ofendan, como yo también puedo sentir muy ofendido con un montón de veces, y esto lo he hablado personalmente con el Presto, tenemos muchas diferencias, por ejemplo, en torno a lo que es la iglesia. Tenemos diferencias, le hemos hablado personalmente, le hemos disculpado públicamente, le hemos retractado públicamente las agresiones, porque creo que ambos hemos madurado, pero mi idea es, él puede ofenderme porque él ataca a la iglesia. Y bueno, yo puedo tener una diferencia, bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, Ahora, ahora, eso es el riesgo que uno asume, ese es el riesgo que uno asume por expresar y buscar la verdad. Yo creo que la libertad de expresión, en forma virtuosa, lo que busca es que la persona se acerque a la verdad. Bien, el tema es que la verdad no se posee, salvo que haya un cierto delirio de grandeza, la verdad no se posee. Los seres humanos somos falibles, entonces el riesgo es ofender a alguien en el camino. Los grandes avances científicos fueron el riesgo de ofender a la comunidad científica en su momento. Y eso es importante reconocerlo. Hoy el progresismo se ha traicionado, porque el progresismo en esta búsqueda del progreso indefinido ha traicionado sus bases, porque ya no permite la búsqueda de la verdad. Ya no permite que uno pueda indagar respecto a qué es una mujer, qué es un hombre, qué es un animal, qué es un ser humano, qué es la ciencia, qué es la moral. Porque lo que se busca es establecer zonas seguras, y cuando alguien violenta estas zonas seguras, automáticamente cae la cultura y la cancelación que no necesariamente es propia de un Estado censurador. Mucha gente se queda en la idea de 1984 y no es tan así como funciona el mundo moderno, o al menos no como funciona el mundo posmoderno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en la posmodernidad, el discurso, la palabra, es la que crea realidad. Y la realidad que han creado colisiona con el mundo objetivo y la realidad externa del hombre. El discurso es el que le dice que un hombre nunca va a quedar embarazado. O sea, perdón, me retracto porque estoy en ayuno porque es miércoles de ceniza. La todo bien. palabra, el discurso es la que dice, es el que dice, el hombre es igual a la mujer y puede haber hombres embarazados. La realidad es que quien nació con cierta carga genética no va a quedar embarazado. La realidad es que yo no puedo quedar embarazado. Es una realidad objetiva, aunque yo me autoperciba mujer. Entonces, va a haber un momento en el que el discurso va a colisionar con la realidad. Ejemplos más concretos, la violencia psicográfica. ¿No han escuchado hablar de la violencia simbólica alguna vez? ¿Qué es esta violencia simbólica? Claro. ¿Por qué? Porque mi símbolo, mi discurso, mi palabra, dice, es un conjunto de células. La realidad es que cuando van a contratar el servicio, escuchan el latido del corazón en ecografía. De repente el conjunto de células tenía vida propia. Esto genera violencia, porque se rompe algo interno en la persona que creía, como en el mito de las cavernas, que vio la luz y se siente enseguecida en el primer pantallazo cuando sale de las cavernas. Algún día vamos a hablar del mito de las cavernas, que es muy interesante. Pero esta situación de violencia fue siempre propia de aquellos, como le diría Karl Popper, estoy citando un liberal incluso, y estaban dispuestos a sacrificar las hipótesis con tal de alcanzar la verdad. Porque la verdad es la que te hace libre. Y esta es la tradición del progresismo. La verdad es la que te hace libre. Un ejemplo más que les puedo dar de este fenómeno, el dilema del prisionero. A mayor cantidad de información, a mayor cantidad de verdad, más libre es la persona de tomar una decisión. ¿Bien? Y mientras menos información y mientras menos verdad se posee, menos libertad hay en la toma de decisión. El progresismo se traiciona porque ya no solamente que frena esa búsqueda de la verdad, esta idea del progreso, sino que se traiciona porque ya no permite la libertad de expresión, no permite la liberación absoluta por el miedo a ofender. Cuando antes era un movimiento contestatario, hoy son los que han impuesto la censura institucionalizada. Y esto creo que es el gran problema que vive hoy la sociedad occidental particularmente. Una sociedad que es esquizofrénica, porque por un lado se habla de la liberación absoluta, y vos, Fátima, lo sabés, se habla de la emancipación y la independencia de la mujer, y por otro lado es el mismo sistema que cuando una mujer destaca y se separa de lo que es correcto políticamente, cuando una mujer se vuelve incorrecta políticamente, automáticamente se activan todos los mecanismos de persecución. Insisto, no son precisamente los públicos y estatales, los mecanismos son sociales. No toda norma es elevada a la categoría de ley. Y sin embargo el hombre vive rodeado de normas sociales. Y las normas sociales, les puedo asegurar que el 99% no son legales. Y esto ya sería una cuestión de filosofía jurídica, pero espero haberme dado a entender en esta tesis. Sí, bien. Y ahora te consulto, ya estuvimos hablando un poco de lo de la censura, o sea, del progresismo en sí.
Pero también, o sea, ¿cómo haríamos nosotros justamente si hay tanta censura de nuestro lado para dar la batalla cultural? O sea, ¿qué le recomendás a una persona que quiere ir justamente contra todo esto cuando en realidad nos están poniendo barreras constantemente? O sea, ¿cómo lo harías? Es complicado, nosotros muchas veces lo hemos pensado porque los ataques tarde o temprano van a llegar. En primer lugar, sin miedo, o sea, quien tenga el temor de algún ataque, y bueno, mi consejo sería que no se exponga, porque es real, digamos, esto es una batalla cultural, no siempre cultural, lamentablemente, hay gente que no entiende de códigos, pero eh, y no se exponga. Pero si quieren exponerse, si quieren llevar un mensaje adelante, más allá que hay mecanismos, como algunos que no muestran su identidad, otros que optan por difundir a través de libros, otros a través de una cátedra, otros a través de YouTube, yo creo que es válido, yo creo que toda forma de expresión es válida. Y creo que hay gente que hace un gran trabajo a veces simplemente comentando en Facebook, como también hay grandes intelectuales como Pablo Muñoz Iturrieta o Agustín Laje, que son grandes pensadores que van a dejar plasmadas sus obras a la posteridad. Y entonces, cada uno sabrá cómo, el cómo. Ahora, quizás una síntesis estratégica que yo humildemente podría dar y que me ha funcionado humildemente, es tener la astucia de una serpiente y la prudencia o la mansedumbre de una paloma. Si uno sabe a lo que se enfrenta, van a notar que, si yo, ejemplos concretos, podemos que tuviese un problema de conciencia respecto a tener que decirle mujer a un hombre transexual, porque podría darse ese caso, alguien no toca debatir, y entonces no le quiere decir mujer. Bueno, si no quiere decírselo porque considera que no hay que faltar a la verdad, supongamos que alguien, yo quería, bueno, que la trate como persona, porque el género humano es neutro por sí mismo, digamos. Eso sería como un consejo. Ese ejemplo tonto que estoy dando les va a permitir luego ver que uno puede llegar lejos sin ser censurado. De hecho, a mí, no, hasta ahora que yo recuerde, no creo que me hayan hasta ahora el canal de YouTube ha sobrevivido, me han bloqueado solamente 2 videos. Y en Twitter, por ejemplo, no me han censurado todavía. Pero porque yo soy cuidadoso de no usar malas palabras, no entrar en ataques personales, no prenderme a cuestiones personales, sino difundir ideas, no establecer ideas. De hecho, voy a notar una particularidad, fíjense cuando yo escribo las reflexiones, que siempre digo, tal autor sostiene tal cosa. Por lo tanto, quien censura eso está censurando incluso parte del mundo académico, y que han hecho mucho más que lo que ha hecho uno. Quien censura una idea está diciendo, estoy censurando a Kant, estoy censurando a Fichte, estoy censurando a Bacon, estoy censurando a Santo Tomás de Aquino. Yo creo que allí está la prudencia, porque lo que busca la izquierda es esa situación de ser constantemente víctima, de esperar que uno los ataque en cuestiones personales, de esperar que uno le diga, y esto lamentablemente hay que hacerse cargo del propio espacio de uno, digamos, mucha gente por ahí como que, entre comillas, se ha ido de boca, se ha ido de boca, ¿bien? Entonces, creo que allí está el tema. Esa prudencia, no hace falta insultar al otro, no hace falta entrar, si yo estoy al frente, por ejemplo, de un transexual, decir, sos un enfermo de... No, ¿para qué? No deje de ser un ser humano. Y algo que sí a mí me ha cambiado especialmente en los últimos tiempos, hace poco tiempo en realidad, es cuando uno empieza a tomar conciencia de realmente para qué pelea. Y eso también los va a ayudar mucho. Es, es una apreciación muy personal, ¿no? A mí hace poco me empecé a entender, hace muy poco, algunas cuestiones que son fundamentales. Miren, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo muchas veces he visto y me ha pasado, por ejemplo, cuando yo debatí, por ejemplo, con Iván Carrino, que nunca me hizo falta entrar en ataques personales con él. Es uno de los últimos debates que yo tuve. Porque detrás de Iván Carrino, que yo puedo tener muchas diferencias y algunas coincidencias, no deja de ser el hijo de alguien, el futuro papá de alguien, el novio de alguien. Entonces, uno empieza a ver que detrás de todo esto hay personas. Entonces, evitar el ataque personal creo que es un buen pilar. Porque si nosotros queremos dejar un mundo mejor para nuestros hijos, va a entender que la violencia no se combate con más violencia. Ahora, si uno lo que quiere es ganar seguidores, más reproducciones, algunos dólares, entonces allí uno va a entender, ahí sí va a tener todo el ímpetus para justamente buscar lo que se llama el salseo. ¿Bien? Por eso un ataque ataca a las ideas de la persona, no a la persona. ¿Bien? De ver otro Sí, igual ejemplo, yo con esto cierro. Sí. sí, Entonces, a veces pasa igual, y te lo digo porque a mí también, a mí misma me pasa hoy en día cuando trato de dar esta batalla cultural,
que te dejas llevar mucho también por lo que pensás, ¿no? Y a veces capaz yo hago una autorreflexión mía y digo, no es la mejor forma de comunicarlo de la manera en que lo hago. Muchas veces Pero, por ahí me sale el hecho de, no sé, como que ser muy directa y capaz me olvido de mantener un poco la compostura, pero también es como que es entendible que muchas veces por ahí, nada, nosotros no, nos podamos equivocar y también hay que saber entender eso, ¿no? Porque en definitiva son temas que a uno le pueden. pero totalmente, Fátima. A ver, yo, a ver, más allá de las redes sociales que son una ficción, vamos a la realidad, yo un montón de veces he tenido conflictos fuertes en la vía pública y saben que si algo no me caracteriza es el tener miedo a un enfrentamiento físico. Entonces yo mismo he tenido muchos conflictos. A lo que uno va es, hay que saber reconocer lo que está bien a los propios errores, digamos, a ver, ¿qué es lo ideal? Yo estoy planteando un mundo ideal, ni siquiera estoy hablando en primera persona, diciendo, lo ideal sería ser prudente, pero yo también un montón de veces en la euforia me voy de boca, me equivoco, después pido perdón, me retracto, porque somos seres humanos. Quien pretenda creer que el conservador o el católico es un santo, se está hablando primero que el santo peca 7 veces al día, y segundo, uno de los mayores santos, como San Agustín, mujeriego, con una vida promiscua muy complicada, una vida nocturna que ni siquiera en tiempos posmodernos se vería. Y qué estaría diciendo la gente mediocre? Ah, lo que dice San Agustín, doctor de la Iglesia Católica, no vale para nada porque mirá que hace un tiempito atrás San Agustín hizo tal y cual cosa. O sea, ¿qué clase de mente podría llegar a pensar así? Bueno, curiosamente hay mucha gente que piensa así porque tienen esa visión tan chica de no comprender que lo importante es aspirar a algo más. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. ¿Saben cuántas veces me he subido a un ring de boxeo y he perdido? Pero yo no subo al ring de boxeo para perder, yo entreno para ganar, me preparo, y si me va mal, me va mal. Yo me preparo para ir a un debate y tratar de ser lo más respetuoso posible. Yo puedo tener, a ver, por ejemplo, para mí, no hay nada bueno en aquel que defiende genocidio prenatal. Por eso yo no puedo encontrar una virtud en Fernando Iglesias. Pero no por eso, no porque yo diga que defiende el genocidio prenatal, me hace falta atacarlo en cuestiones personales, meterme con su familia, meterme con su vida privada. Yo le puedo decir, mira, vos sos un corrupto que defiende el genocidio prenatal y corrupto en términos morales. Por eso quiero aclararlo, porque parece que confunden los términos y creen que uno tiene que ser condescendiente con el mal. Con el mal no se dialoga, pero eso no quiere decir que uno tenga que faltar el respeto y confundir lo que es pecado con pecador. Confundir a la persona con la maldad. Uno trata de, a, digamos, atacar lo que es la maldad per se, porque uno también se equivoca. Uno también se equivoca. A ver, ¿saben cuál es mi cita bíblica favorita? Que estaba hablando del tema de la Biblia. ¿Saben qué cita bíblica les recomiendo antes de cerrar el vivo? Lean la cita, perdón, me equivoqué, ahí estaba pensando en hijo pródigo, pero vean a San Dimas, mi santo, mi santo de cabecera, al que le rezo todos los días prácticamente. San Dimas, en el momento anterior a morir, cuando todo el mundo estaba crucificando a nuestro Señor, lo habían ignorado, lo habían negado a Cristo, todo el mundo lo había negado a Cristo, porque todo el mundo en exageración, él que estaba a punto de morir crucificado lo reconoció como el Señor de los Señores. ¿Qué quiere decir? Y fue un pecador, fue un ladrón. A ver, si estaba crucificado es porque hasta 5 minutos antes, no había llevado una buena vida. O sea, hasta 5 minutos antes de conocer a Cristo no había llevado una buena vida. Pero en el momento oportuno, reconoció. ¿Qué quiere decir esto? Uno cuando se para entre una persona, estoy pensando en el ejemplo concreto, gente con la que tengo muchas diferencias. Pienso en, por ejemplo, Fernando Iglesias, con el que tengo muchas diferencias y lo podría hablar personalmente. Álvaro Sicarelli, tengo muchas diferencias, las podría hablar personalmente. Lipovetsky, tengo muchas diferencias, las puedo hablar personalmente. Pero van a ver que yo no me ataco nunca en las cuestiones personales, sino en sus ideas. Porque yo, así como yo creo que ellos están equivocados hoy, y ellos creen que yo estoy equivocado, y en buena hora que se dé el debate, lo que me interesa es que quede a la luz cuál es la verdad, si la de ellos o la mía, no si son mejores o peores personas. Eso es lo que me gusta que quede claro, digamos, o sea, y es lo que espero. Y si nos equivocamos, no decir, oh, mira, me preparé para ser una persona respetuosa y fui a un debate y como me trabé, terminé insultando. Hace de cuenta, al que nos está escuchando, que haga de cuenta, que es como el boxeador que se preparó y lo noquearon. ¿Saben qué es lo que hace un verdadero artista marcial? Se sacude, se limpia y dice, bueno, vamos a empezar de vuelta. Todo el mundo cae.
todo el mundo se equivoca. Todo el mundo se equivoca. No hay ninguno que no tenga un pasado. No hay ninguno que no se haya equivocado con la propia familia, que se haya equivocado con los propios amigos. Y uno que hace, dice, oh, me equivoqué, ¿sabes qué? Gracias por marcármelo. Vamos de vuelta a ver qué pasa, a ver si esta vez no sale bien. Y si no sale bien la segunda vez, será la tercera. Y si no, moriremos dando el buen combate. Y de eso se trata de esta batalla cultural. No si la ganamos. No si Fátima Mercado llega a presidencia. Ojalá que llegue a la presidencia Fátima Mercado. Pero sí que al menos se animó. Y si se equivoca, se equivoca. Pero al menos se animó. No fue intrascendente. Le dio un sentido de trascendencia. Puede tener muchas metas Fátima Mercado en la vida. Pero yo sé que ella tiene un propósito. Y eso es lo que le da sentido a su vida. Bueno, antes que nada, ya nos queda poco tiempo. Horacio, realmente gracias, porque o sea, escucharte, nos podemos quedar horas, yo soy una más de las que está acá escuchándote, y realmente es muy bueno el mensaje que nos transmitís, cuánto sabés también, porque hay que leer todo lo que vos leíste para hoy en día estar hablando. Ya lo sabés, sos un gran intelectual, das la batalla cultural desde un montón de redes, que está bueno que las menciones ahora también para que la gente te pueda seguir, así que si querés nombrar para que te sigan. En cualquier lado que yo más agradecería, sinceramente, es en YouTube, que nos ayuda porque es otro tipo de formato, y en Instagram, que es poner Horacio Giusto y ya aparezco. En Instagram, porque todos los días le dedico un tiempito a escribir una reflexión. Yo sé que por ahí no es tan atractivo leer una reflexión todos los días, pero bueno, trato de buscar temas innovadores. Y en YouTube, porque trato de, insisto, van a ver que en YouTube casi no hay videos míos, es muy raro que yo hable, porque me interesa que se escuchen voces de gente que realmente sí sabe, como Nicolás Márquez, Pablo Muñoz, Miklos Lucas, Fátima Mercado. De hecho tengo ya un par de videos con ella, mostrando lo que era realmente la persecución del feminismo, donde ella nos da cátedra en ese sentido. Así que muchísimas gracias por invitarme, Fátima, me ha sido un honor compartir este momento con vos. No, gracias a vos, gracias por aceptar también y hacerte el tiempo. Y también ya que estamos, les pedimos que sigan a la Resistencia, del cual somos parte de los dos, tanto ahora como yo, y todos los chicos, Nico, Negadros y Y Lion. Lion. Bueno, que sigan también a la Resistencia, tanto en YouTube como en Instagram y en Twitter, si no me equivoco. Y bueno, ahora muchas gracias por todo, por el tiempo, y quiero que sepan también que el libro va a quedar guardado, lo voy a descargar de Instagram y lo voy a subir a mi canal de YouTube. Así que cuando lo tenga, lo subo a mis historias y ahí pueden acceder más fácilmente. Bueno, si me permitís un último mensaje, si puede ser. Por ahí no nos Obvio. dan los tiempos, no nos dan los tiempos para responder absolutamente todo, pero yo tomo nota de lo que me van diciendo, y tomo nota desde lo que me dicen a favor, que yo lo agradezco, como las críticas. Miren, yo voy a decir algo a la gente, y ya para cerrar un tema que veo que es bastante recurrente. Jamás van a encontrar un solo video mío, un solo escrito, un solo ensayo, un solo capítulo en mi libro, donde primero que yo hablo en primera persona, donde diga, yo digo tal cosa, yo siempre cito la fuente de lo que digo. ¿Eso qué quiere decir? Yo no soy un intelectual. El intelectual sí crea contenido. Yo no soy intelectual, yo no creo contenido, yo transmito lo que aprendí, yo transmito lo que he recibido. Eso en primer lugar. Entonces, no me roben un título de intelectual porque no lo soy y no quiero hacerlo tampoco. Me gusta transmitir, me gusta comunicar, me gusta colaborar. Y segundo, tampoco van a encontrar jamás que yo haya dicho que soy ejemplo de persona. Siempre dije, yo soy católico y un mal católico. No van a encontrar jamás que yo haya afirmado que soy un buen católico. ¿Qué quiere decir esto? Que no me gusta que me tomen como ejemplo de persona porque no soy ejemplo de nada en la vida. Digo esto porque de repente se han creado como algunos mitos, de decir el conservador, el santo. Yo nunca dije eso. Nunca dije imítenme a mí, que yo soy el estandarte de la Iglesia Católica. Al contrario, yo siempre dije, yo soy mal católico, pero miren la vida de San Anselmo, miren los ejemplos de Santo Tomás Moro, miren a Fátima Mercado, cómo ella misma ha sido crítica del feminismo y ha logrado separarse de tal movimiento. Miren a Nahuel Sotelo, cómo desde la humildad, desde un pueblo chico, logró salir adelante y ser hoy una potencia política. Yo nunca me hablé de mí. Entonces no sé por qué la gente ahora de repente piensa que si Horacio en el pasado, en un momento en el que estuvo separado de su pareja, hizo tal o cual cosa, ya es malo. Sí, soy malo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de equivocarse? O sea, yo no recuerdo ni No, haber entrado en la vida personal de nadie, hoy en día ni decís mucho que sos menos. católica y ya por eso te tildan como si fueses. Y no, obviamente nos equivocamos, somos personas, a ver, cometemos errores como cualquier otro, y a veces incluso más. O sea, el hecho de que ser católico, ser conservador, no tiene absolutamente nada que ver con si la gente se equivoca más o menos. Y eso es importante marcarlo, porque muchas veces las personas se confunden cuando escuchan
a alguien decir soy católica o soy conservadora. Entonces, está muy bueno lo que decís en ese sentido. Bueno, muchísimas